Armando, usted nació en 1929 en la Argentina. Está próximo a cumplir los 90 años. Entre algunos de los logros de esta extensa vida está haber participado en la puesta del hombre en la Luna a través de el desarrollo de piezas claves que fueron parte del cohete que llevó a ese hombre en la Luna. En 1962 emigró hacia Estados Unidos y por eso participó en ese proyecto. Y sin embargo, cuando me siento frente a un argentino de 90 años, tengo la sensación de que le va a resultar más fácil explicar cómo se llega a la Luna que por qué usted se fue en 1962 con los mismos problemas que tenemos hoy en 2019. ¿Puede ser? Sí, Diego, gracias por invitarme. Esto es recurrente. En los 90 años que he vivido, lo he visto muchas veces y me ha tocado tener que resolverlo, porque estos son momentos de resolución también. ¿Cómo lo resolví yo? Bueno, emigré, me fui a otro lado, fui a buscar el trabajo que acá no conseguía. Mucha gente hace eso, pero es para mí la única forma, porque de otra manera es andar en círculos. Siempre ocurre lo mismo. La inflación, la moneda que cae y pierde valor, todas estas, la política, las peleas entre políticos, esto contribuye a crear un clima de desazón que finalmente uno tiene que resolver de alguna manera. Yo, en vez de quedarme y soportar esta situación, decidí emigrar. Una valija de libros, una valija de ropa. Y ahí fui. Estados Unidos me dio una visa de trabajo y ahí me fui para allá a buscar trabajo. En ese momento, afortunadamente, allá necesitaban profesionales, porque se había largado la carrera del espacio y necesitaban toda la ayuda que podían obtener. Y siendo una cuestión de ingeniería, ingenieros se necesitaban. Así que fui muy bien recibido. Costó, no puedo decir que alegremente que me contrataron o que fui con un contrato. No, fui a tocar timbres. Durante un mes toqué timbres hasta que un día alguien me avisó, mira, tal compañía necesita a alguien para diseño. Y ahí fui yo. Y bueno, lo conseguí ese trabajo. Ese trabajo era en mecánica. Yo era ingeniero civil. Pero no le iba a decir que no. Lo acepté, claro, y me arremangué. Ahora, usted participó de un plan del que un día el presidente Kennedy dijo en 10 años vamos a poner un hombre en la Luna y ahí se largó una carrera, además en plena Guerra Fría, con Rusia y Estados Unidos compitiendo para ver quién era el líder del planeta, saliendo del planeta, paradójicamente. Sí. Pero eso involucró un proyecto de una sistematicidad liderada por la NASA que fue llevado adelante a través y con la fuerza un poco de toda la sociedad y de toda la industria norteamericana también, y con rigurosidad. Y me parece que esa es parte también de la clave de poder llevar adelante el proyecto. Bueno, la diferencia está en que cuando el gobierno o el que gobierna lanza un proyecto, la gente se encolumna detrás de él. Todo el mundo que se involucró trabajó duramente en estos proyectos, sin escatimar esfuerzos.
sin escatimar esfuerzos. No solo yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a ver el resultado de un ensayo, a ver si el aparatito había funcionado o no. No, había muchísimo más que lo hacían. De manera que yo creo que hay una diferencia. La diferencia es que el país tiene un proyecto y detrás de ese proyecto toda la gente va detrás. La industria, los trabajadores, los técnicos, los profesionales, todo el mundo pone lo mejor de uno para poder seguir adelante. Además, ese desafío, ¿no es cierto? En aquel momento es como si lo picanearan a uno, porque Claro. eran o los rusos o nosotros, digamos. Esto es lo que decía el americano. Así que pusieron lo mejor de ellos. Y realmente es un pueblo muy trabajador, muy trabajador. Realmente hace las cosas con conciencia, ordenadamente. Todas las compañías tienen sus reglamentos, sus especificaciones. Uno tiene que trabajar así y de esta manera. Y lo primero que le dan son los manuales de la compañía para que uno se entere de cómo tiene que trabajar y de cómo se van a hacer las cosas. Orden. Yo creo que hay mucho orden. Y además se ajustan a las reglas. Se ajustan, no hay tutía. No hay tutía. Las cosas se hacen así por esta especificación. Por ejemplo, en el espacio había muchas especificaciones aeronáuticas, militares y navales, que, claro, teniendo ellos experiencia, mucho más experiencia por la fábrica de avión, por fabricar aviones y tanques y todas esas cosas, en materiales y cosas, estaba todo muy compendiado perfectamente. Entonces, no había lugar a error. En fin, se minimizaban los errores. Uh-huh. No estaba al libre albedrío de uno. No es que si a mí me gusta así y, bueno, esto dice que no lo haga, pero yo lo voy a hacer igual. No, eso no caminaba. Eso no caminaba. Uh-huh. Salvo que era una cosa innovadora completamente, que no tenía, digamos, una especificación que la controlara, entonces sí uno tenía la libertad de poder hacer lo que quiera. Por ejemplo, he probado materiales que nunca soñé. Claro, porque en el desafío de llegar a la Luna hay, bueno, todo un mundo de parámetros conocidos. Y habría otros que no sabemos qué va a pasar. Tratemos de ser lo más precavidos posibles, pero... Claro, porque el desafío era ese. Los instrumentos en general, los sistemas existían, pero no para las condiciones en que iban a estar sometidos en un viaje semejante. Vibración. Un auto vibra, pero un cohete cuando lo lanzan vibra. Que usted vio lo despacito que despega. Sí. Si pusieran un estroboscopio para ver qué es lo que está pasando, ustedes verían cómo eso se agranda y se achica, se agranda y se achica, se agranda. Claro. Es tremenda el esfuerzo a que está sometido todos los materiales y los sistemas, digamos, en esto del espacio. Porque si no es la vibración, es el frío casi absoluto que hay en el coso, o un calor desbordante cuando el sol lo enfoca. En fin, cosas a las que nunca habían estado expuestas. Y hacer andar un aparatito en esas condiciones era muy difícil, porque piense simplemente en esto. Uh-huh. Un metal sometido al calor se ensancha, Sí. se alarga, se estira. El calor dilata, el frío contrae. Eso lo Muy aprendí bien. en la secundaria. Entonces, perfectamente. Y eso es lo que ocurre. Entonces, los espacios que hay, que eran, pero pequeñísimos, de
milésimas de pulgada, para hacer contactos o para moverse dentro del aparatito. O desaparecían o se hacían enormes con el calor y el frío. Entonces había que buscar metales que compensaran ese movimiento y el aparato funcionara siempre igual, porque ese era el objetivo, que funcionara siempre igual. Claro. Y cuando Kennedy dice en 10 años vamos a poner un hombre en la luna, ¿era un piripipí de campaña que estaba tirando sin saber o ya se sabía que podían estar las condiciones dadas para que en 10 años sucediera? Yo creo que no fue un piripipí, pero fue un riesgo que corrió. Tenía que poner una carta fuerte sobre la mesa. Tenía que poner una carta fuerte, exactamente. Porque todo se retrasa, todo se retrasa. Los problemas eran tan grandes y las dificultades y conseguir el objetivo era tan difícil que todos los programas tardaban más tiempo del especificado y del esperado. Cualquier cosa, un motor, un instrumento, las cañerías, todo, porque las cañerías, piensa en un tubo flexible que está sometido a vibración, se pueden quebrar, romper, en fin, hay infinidad de cosas que pueden pasar. Y necesitaban tener ese deadline, decir, claro, bueno, pongámonos el objetivo y tengamos esa fecha en un momento. Objetivo. Y todo el mundo hizo fuerza o lo mejor para poder cumplirlo. Se cumplió, pero yo no podría apostar que estaban seguros de que lo iban a hacer. Porque, por ejemplo, los rusos no lo pudieron hacer. ¿Y por qué no lo pudieron hacer? ¿Alguno sabe por qué los rusos nunca llegaron a la Luna? ¿Por qué? Bueno, porque ellos no podían atracar en el espacio, docking, que lo llaman. Es decir, una vez que la cápsula se desprende, digamos, el módulo lunar se desprende de la cápsula y llega a la Luna, luego tiene que volver. Y al volver tiene que encontrarse en la misma órbita que la cápsula y además ponerse a la misma velocidad y además pegarse. Bueno, esto es lo que nunca pudieron hacer los rusos, porque no pudieron diseñar un sistema de docking suficientemente eficaz como para que no se filtrara nada y pudieran pasar los astronautas de un lado para el otro sin sufrir ninguna dificultad. Pues se pueden pinchar los trajes, claro. En fin, un montón de estas cosas que... Además que cada cosa es un riesgo, es el riesgo total de fracaso de la misión. Claro. O sea, bajar, subir, acoplarse, desacoplarse. Seguro. Una falla de eso, falla todo. Falla todo. Y bueno, es milagroso, en cierto modo, de que todo haya funcionado. Porque, digamos, que todo fue hecho por separado. La NASA diseñó el aspecto general y el concepto general de lo que tenían que hacer las cosas, pero no diseñó las cosas. Dijo, va a haber una primera etapa, una segunda etapa, necesitamos tanta propulsión para salir a la Tierra, tanta más para poder terminar de salir de la atmósfera, y luego seguir con cohetes directores y la cápsula. Ella estudió todo eso y lo entregó a otros para que lo hicieran. Se lo entregó a compañías privadas. Privadas. ¿Cuáles fueron? North American, Douglas, Lockheed y la Ford. Hamilton Standard también, que en su época, fíjense, ¿no? Esa Hamilton Standard hizo el módulo de excursión lunar y comenzó siendo una empresa que fabricaba hélices de madera en su época. Pero
¿Por qué Douglas y Norteamerican? Porque esas eran compañías de aviación que fabricaban aviones, tenían idea de lo que hacían, no se la podían dar a cualquiera, Ujú. ¿no es cierto? Bueno, a su vez, esas compañías recibían los paquetes, por ejemplo, la primera etapa, otro la segunda etapa, otro la cápsula, otro el LEM, otro, bueno, lo que fuera. Y a su vez esas compañías subcontrataban otras compañías que se especializaban en diseñar, por ejemplo, sistemas, circuitos, instrumentos que fabricaban los otros componentes. Todo eso después se ponía junto. Y en una de esas subcompañías estaba usted y que le valió este diploma de un Achievement Award por haber participado de la misión del Apolo. Exactamente, por haber logrado, sí. Y en esa compañía en la que usted estaba, fabricaba Varias o tenía que compañías. Estuve en desarrollar. 3 compañías que se dedicaron a cosas. Tenía que desarrollar. En la primera de ellas hice ese instrumento de control de presión, digamos, para definirlo bien, ¿no? Sí. Instrumento de control de presión que iba en la segunda etapa del Saturno, del cohete, Ujú. y, bueno, controlaba la presión. Si la presión se escapaba o bajaba de cierto valor, este aparato cambiaba de sistema, porque los sistemas eran, en general, duplicados o triplicados para darle seguridad al tipo que Al se tipo que se tiraba- está subiendo y se está yendo a se la tiraba luna. a la aventura, ¿no? Claro. Sí. Porque sin ese tipo Era como no la si- podés hacer a la Era aventura como si a tampoco. Colón le dieran 2 carabelas por si acaso se le hundía una, ¿no? Claro. ¿Y esto controlaba la presión del combustible o la presión Claro, del aire? claro. La presión del combustible. Eso trabajaba con nitrógeno líquido. Ujú. ¿Eh? Uno de los videos, uno no cree que los científicos y los ingenieros puedan transmitir mucha emotividad, disculpe. Usted también es músico y es un talentoso pescador, así que digamos que es más multifacético. Pero uno de los videos más emotivos que yo he visto últimamente es cuando los ingenieros y toda la gente de la NASA festeja la llegada del Curiosity a Marte. Porque el trabajo que hay atrás de eso es tal y la descompresión que se siente en ese salón al momento en que se informan de que ha sido un éxito y que efectivamente pudo amartizar, Amartizar, lo sí. ves en ese festejo. Decís, estos tipos estuvieron volviéndose locos toda su vida para que esto suceda Sí. y sucedió. Se ve en ese coso y es tal vez, yo me asimilo, la misma sensación que yo recibí cuando el hombre llegó a la luna. Lo vi por televisión, no, Sí. no estuve presente. No estuvo en el lugar. No estuve en el lugar, estaba enfermo. Y lo tuve que ver por televisión, pero esa misma sensación, lo que hice sirvió. Pero además es la gran Es- descompresión del claro. momento. Claro. Igual todavía Es- tenían que volver. Pero bueno, Sí. digamos, es una Es- primera buena descompresión. Sí, esa era la segunda parte. ¿no? Claro. Cuando amerizaron. Cuando amerizaron, también llegaron. Sí. Pero la primera parte, el logro de que el tipo bajara en la luna, ya en ese momento no importaba si iba a volver. Yo creo que la mayor sensación que tuvieron todos es, pisó la luna, este hombre pisó la luna. ¿Y usted por ahí estaba más pendiente de otra cosa? ¿De que efectivamente estaba mirando los cohetes o la presión o pensando si efectivamente iba a funcionar el cambiador de presión? No, porque el que yo tenía, el que llegó a la luna, los otros se perdieron en el espacio. Uno está en el crawler, en la oruga que lo transporta del edificio de armado a la torre de lanzamiento. Bien. Bueno, ese ya estaba en tierra. Estaba en tierra. Otro se perdió en el espacio porque las eyectan Claro. las etapas. Pero ya había ¿no? sido un éxito. En su etapa fue un éxito lo suyo. Claro. Pero todavía tenía el que estaba en el LEM, en el que bajó a la luna. Ajá. Tenía en el sistema de soporte de vida de los astronautas uno de estos controladores, diferente. Sí.
Y yo estaba un poco pendiente de él, y ahora después le cuento por qué. Y efectivamente estaba sobre la bomba que controlaba, o que se llamaba, controlaba el sistema que se llamaba el soporte de vida de los astronautas. Los que los mantenía fríos y a la temperatura correcta. Bueno, ese llegó a la Luna. Sí. Y el asunto fue en que no solo llegó a la Luna, sino que después lo estrellaron de nuevo contra la Luna, porque volvió, se reunió con se reunió con la cápsula, y luego estrellaron ese pedazo del módulo que quedaba contra la Luna para verificar los sismógrafos. Habían instalado sismógrafos en la Luna. Y este aquí que fue estrellado en la Luna y quedó ahí. Ahora, ese aparatito fue cableado internamente con cables celestes y blancos. ¿Es este aparatito? Es ese aparatito. Aunque este es uno de los primeros, Sí. Digamos, es uno de los prototipos, no son los finales. Los finales fueron, el cable celeste era todo celeste, no celeste y negro como son esos. De manera que la bandera argentina está en la Luna, pero no flamea. Y la puso usted. No flamea, está bien, pero... Pero no flamea. ¿No es ¿Y se cierto? sentía el aliento de los rusos corriendo a la par? ¿Esa presión era presente? ¿Estaba presente? Principio sí, pero al principio sí, pero cuando se llegó a la Luna, ese Ya está. fue un poco por decir, bueno, chao, Sí. Hay una anécdota también famosa con esa famosa virome que desarrollaron los norteamericanos, que dicen que tiene como una forma medio de misil, que dicen Ajá. esta virome escribe hasta en la Luna, y que desarrollaron una virome que pudiera escribir en la Luna, y dicen los rusos llevaron un lápiz. O sea, no, Bueno, no se preocuparon por hacer claro, una virome. los rusos eran más primitivos, pero tenían mucho más tenían motores enormes. Y llevaban mucho más, tenían motores enormes, y llevaban mucho más peso que nosotros. Pero nosotros teníamos los sistemas triplicados y duplicados, que ellos no tenían. Entonces había una cuestión de seguridad también en la mente de la gente. Y otra cosa muy linda, una anécdota que hay, es cuando Armstrong, Neil Armstrong, sí. El jefe de la misión, están sentados los tres astronautas por ser lanzados a la Luna, ¿no? Están así mirando para arriba, entonces lo mira a los otros y le dice, y pensar que estamos sentados en lo más barato que consiguieron. Y sí. Y esto da la idea de la conciencia que tiene todo el mundo, porque era lo más barato, pero era lo más mejor. Claro. Estamos. Todo el mundo hizo el esfuerzo. Por eso el día que cancelaron el programa ese, miles de compañías quedaron fuera del juego. Porque tenían que hasta un tornillo tenía que ser certificado del material de que estaba hecho. Del material y digamos, la tensión que podía soportar, ¿no? Entonces, era complejo y costaba mucha guita. Por eso, mucha plata. Entonces, cuando se acabó la presión del otro lado, uno no puede dejar de ver que, bueno, ya, ¿para qué gastar tanta plata? Claro. ¿Y ustedes se iban enterando de lo que hacían los rusos en tiempo real? Porque estos eran programas súper secretos, ¿o no? No. No se Yo creo enteraba, que Guerra Fría, no, esa circulación, no es que se iban pasando información. No, pero aparte no estaban interesados, solo, digamos,
ni yo, ni los que tenía alrededor estaban muy interesados en lo que estaban haciendo los maestros. Estábamos interesados en hacer andar lo nuestro. Bueno. Entonces era otra cosa, no estábamos mirando al vecino, estábamos mirando lo que estábamos haciendo. Por eso pudimos fue un esfuerzo loco, loco. Yo, como digo, puse mucho esfuerzo, pero yo no esperaba ninguna recompensa. Yo era porque tenía amor propio, no solo de ingeniero, sino de extranjero, porque a ver si todavía... pero fue una epopeya muy linda, sí, una epopeya muy linda. Armando, gracias por su visita, gracias por poner la bandera argentina y dejarla en la luna de alguna forma, que también nos emociona porque la queremos, y todo lo que hablamos acá acerca de lo que no logramos ser es porque nos gustaría hacerlo y nos gustaría poder juntarnos para poder tener esos objetivos en común y tener esa satisfacción de alguna vez decir, bueno, sí, lo logramos, lo hicimos todo, un poco lo hicimos todos y lo logramos. Gracias por su visita. Gracias a vos, Diego, por invitarme. Ha sido un placer. Lo mismo digo.